Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 21, donde dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Comienza este versículo con algo muy especial, y es que como encargado por Pablo, Timoteo estaba para corregir los desórdenes en la iglesia en Éfeso, también para restaurar la sana doctrina, impidiendo la transmisión de la falsa por medio de los maestros mentirosos. Además, atender de las necesidades sociales de las viudas y mantener la limpieza en el grupo de ancianos. Tenía pues Timoteo una difícil tarea. Nótese que los líderes pueden ser incluso amigos y en general estar relacionados entre sí. Por tanto, el apóstol Pablo quiere hacer llegar a su colaborador la importancia solemne del contenido que le había sido dado. Y para eso, lo coloca bajo juramento delante de Dios. La fórmula utilizada es la propia de conjurar a alguien para una demanda cierta. Y la expresión puede traducirse también como, por ejemplo, te exijo o incluso te conjuro. Timoteo es puesto delante de Dios el Padre, de Cristo Jesús y de los ángeles santos, para que tenga en cuenta que las instrucciones dadas y que deben de ejecutarse son dadas por el apóstol en la presencia de Dios. Nótese que es como si le dijese: recuerda que todo cuanto hagas en la comisión de servir al testimonio y obra de Dios en la iglesia. Por lo tanto, lo que está haciendo bajo la observación atenta del Padre, de quien la Iglesia está en su eterno pensamiento y propósito, como señala Efesios, capítulo 1 y versículo 3, donde dice: Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Del Hijo el Señor Jesucristo, Señor de la Iglesia, dado también por cabeza para ella, como señala Efesios capítulo 1 y los versículos 22 y 23, y además como fundador de ella, como dice Efesios capítulo 2 y los versículos 20 al 21. Y también dice, y de los ángeles escogidos, aquellos que conservaron su integridad delante de Dios y no siguieron a Satanás en su caída, preservados definitivamente en santidad, y que anhelan mirar en la iglesia como libro de texto que Dios puso delante de ellos para aprender su multiforme sabiduría. Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Note que estos ángeles son testigos del desarrollo de la vida del creyente. La primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 10, nos dice: por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y ante esta responsabilidad, y digámoslo así, observación de Dios y sus ángeles, se requieren dos cosas aquí a Timoteo. La primera, que guarde lo encomendado sin prejuicios. Esto es la enseñanza e instrucciones dadas por el apóstol, y de forma especial lo relativo a los ancianos, ya que el prejuicio podría manifestarse en juzgar de antemano sin una verificación cierta de las acusaciones o admitiéndolas sin testimonio suficiente y también dejándose influir por otros.
En segundo lugar, sin inclinaciones, es decir, literalmente con imparcialidad, que significa inclinarse a un lado. Y no debería inclinarse ni al acusador ni al acusado. Entonces, la reprensión a los ancianos que se mantienen en pecado debe de hacerse con integridad, ya que no pueden inclinarse para mantener a quienes parecieran ser importantes, ni para disciplinar tampoco a quienes no lo son tanto. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. No cabe duda alguna que en la Iglesia debieron de haberse producido fracasos o caídas en algún anciano, y hasta es posible que no se hubiese tenido muy en cuenta los principios bíblicos para el reconocimiento. El momento en que comenzaban a ejercer el oficio, con la aceptación de la Iglesia, iban acompañado de la imposición de manos del presbiterio, esto es, los ancianos de la Iglesia. Esto se ha considerado antes en relación con Timoteo. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 6, donde dice: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y una nueva demanda del apóstol tiene que ver con el reconocimiento de ancianos, aquí definido como imponer las manos, que, como se ha dicho, es señal de identificación para el ministerio. Pero, sin embargo, para llegar al reconocimiento de un nuevo anciano, no se podía correr, sino que debía de observarse para ver si cumplía los requisitos que se describen para ejercer el oficio, como señala el capítulo 3, los versículos 1 al 7. En todo esto, y nótese, es necesario la prudencia, porque no siempre se ve a primera vista tanto lo bueno como lo malo de la persona, ya que una debilidad en este aspecto traería males en toda la Iglesia, al ejercer un servicio por aquellos que no deberían de hacerlo. El peligro de aquellos que quieren conducir a otros para lo que no han sido llamados, seguramente traerá siempre un mal resultado. Y a lo que se está refiriendo aquí el apóstol son quienes habrían incurrido en acciones incorrectas o incluso pecaminosas que impedirían el ejercicio del oficio en la Iglesia, al no cumplir precisamente las condiciones establecidas para ello. Y es por esta razón que Pablo manda a Timoteo que se tome tiempo para verificar que quién ha de ser reconocido como anciano, y además que cumple las demandas que se le han recordado antes en el capítulo 3, los versículos 1 al 7. Por otro lado, la responsabilidad de imponer las manos con ligereza acarrea una situación lamentable para quien lo haga, porque al identificarse con el que recibe la imposición, participa en pecados ajenos. Es decir, entra en la responsabilidad de recomendar a quien, por su falta, no puede ejercer el oficio de anciano en la Iglesia. Así pues, como sigue diciendo este versículo, la recomendación final es la de conservarse puro. Aunque es un mandamiento general que afecta todos los aspectos de la vida cristiana, ya que quien vive a Cristo ha de vivir en santidad. Aquí, por el contexto inmediato, debe también entenderse como algo en relación con el reconocimiento de ancianos, que deberían de mantenerse limpios en esto para evitar cualquier acusación o responsabilidad personal que pudiera sobrevenirle en sus actuaciones. Cuando Pablo le dice a Timoteo el consérvate puro, equivaldría aquí a ten sumo cuidado al imponer las manos.
ya que el reconocimiento apresurado, sin el detenido examen que pone de manifiesto que es apto para el oficio, hace que los responsables, culpables de lo que pudiera ser en el liderazgo de la Iglesia. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Nótese que llama la atención este consejo personal en medio de la recomendación a la prudencia en el reconocimiento de los líderes, que sigue inmediatamente después. Pero sin embargo, debe tenerse en cuenta el contexto que concurría en la iglesia en Éfeso, ya que había falsos maestros que enseñaban doctrinas erróneas y seguramente con influencias legalistas e incluso estoicas, en las que se ponía énfasis en principios de restricciones y, como dice, escribiendo a los colosenses, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 23, Pablo dice: duro trato al cuerpo, prohibiendo comidas y bebidas, entre las cuales seguramente estaba la del vino. Por otro lado, el apóstol establece el uso de poco vino para los líderes de la iglesia, tanto ancianos como diáconos. Capítulo 3, versículo 3 y versículo 8. Ahora bien, si Pablo le había recomendado ser ejemplo en todo, probablemente Timoteo se abstendría de tomar vino. Ante la conciencia de algunos y la necesidad de mantener las instrucciones apostólicas en todos, él se mostraba como ejemplo, bebiendo solo agua. Y note que el problema del agua en tiempos de Timoteo era bastante complejo. La potabilización era un bien sumamente limitado y en muchas ocasiones el agua contenía gérmenes que producían quebrantos intestinales, sobre todo en quienes no tenían defensas contra ellos. Y esto pudiera ser muy bien lo que le ocurría aquí a Timoteo. Los viajes misioneros, con tan variantes situaciones, probablemente debilitaron también la salud de este colaborador del apóstol. Y además, bien pudiera ser que su aparato digestivo tuviese algún problema. Pero sin especular en nada más, lo que el versículo dice es que había problemas en el estómago y tenía frecuentes enfermedades. Y es por eso que la necesidad suya era que en lugar de agua bebiese un poco de vino que ayudaría en sus problemas digestivos. De otro modo, es como si Pablo le dijese: puedes seguir siendo puro aunque bebas un poco de vino. Note que algunos consideran que esta recomendación es exclusivamente médica y que el vino no debe ser usado por ningún creyente. Ahora bien, note esto, y es que si el uso moderado del vino puede producir algún problema en el entorno social o afectar como ejemplo a algunos en la iglesia, por razón de la conciencia del hermano, nosotros debemos de abstenernos totalmente de su uso, pero no existe prohibición en la palabra sobre el uso moderado del vino, pero sí sobre el abuso, ya que un poco de vino no produce embriaguez. El pecado está en el mucho vino, como se ha considerado anteriormente. Y nótese que Jesús, el Señor, usó de vino en su vida terrenal, de ahí que sus enemigos le llamaban bebedor. Por tanto, la prohibición de beber un poco de vino tiene que ver con culturas y leyes secas que no afectan a todo el mundo, sino a algunos lugares. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después.
Siguiendo Pablo la advertencia para esmerar el cuidado en el reconocimiento de líderes, recuerda que hay algunos hombres cuyos pecados o faltas son evidentes. Antes de que se considere con detalle su conducta, esta está a la vista y no hace falta otra cosa, ya que se ve. Y usando una expresión del lenguaje figurado, los pecados van delante de ellos y lo arrastran al juicio, o mejor, ya tienen sentencia sobre ellos sin necesidad de investigar nada más, ya que sus fallos anuncian a todos la incapacidad que tienen para ser reconocidos como líderes. Y no se trata de llegar al juicio de Dios, sino al discernimiento de los otros ancianos que lo deben considerar como tales, impidiéndole las manos. Pero téngase en cuenta esto, y es que sin embargo hay otros cuyos pecados no son visibles, no están en el conocimiento general, sin embargo, forman parte de su vida. Dice en el lenguaje figurado, les persiguen o siguen tras de ellos, ya que de estos se desconocen las faltas, pero sin embargo existen. Normalmente estos salen a la luz, tarde o temprano, cuando se tiene una conversación profunda con la persona y se investiga aspectos concretos de su vida y también de su testimonio. Ahora bien, ¿quiere decir el apóstol que para el reconocimiento del liderazgo debe de hacerse una auténtica inquisición de sus vidas? Note esto, y es que ningún líder, absolutamente ninguno en la Iglesia, es un juez para investigar vida personal de los creyentes. No es posible emitir con ligereza el beneplácito para nombrar quienes han de liderar la congregación, sin dedicarles tampoco, por otro lado, un tiempo para conversaciones entre líderes que permita conocerlos en una dimensión mayor que la apariencia externa. Y en caso de duda, deben ser dejados para más adelante, antes de hacer un reconocimiento que no sea conforme a las demandas de la ética para quien va a conducir la Iglesia, no solo con la palabra, sino con su ejemplo también personal. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Note que del mismo modo que las obras malas de algunos se aprecian inmediatamente, así también ocurre con las buenas de otros, ya que aquellos que han sido propuestos y cumplen los requisitos para ser ancianos en la Iglesia, pueden ser que de entre ellos algunos manifiesten visiblemente las obras que le hacen aptos para ser reconocidos como líderes en la Iglesia local, ya que por otro lado, su testimonio es visible a todos y su comportamiento con el servicio se aprecia claramente por tiempo. En cambio, hay otros que siendo aptos para ejercer el oficio, no tienen un obrar tan visible o evidente. Estas obras, que definen la condición del creyente, han de ser descubiertas en una investigación personal, en donde sale a la luz cosas antes de conocidas del hermano que se promueve. Y tales hombres serán hallados aptos, lo mismo que los que manifiestan un obrar más visible para ser líder en la Iglesia. Y merece ser destacado al finalizar el comentario al capítulo, ya que algunos aspectos de la enseñanza general de ellas se desprenden aplicaciones personales a las que deben prestárseles atención. Entre ellas está la del amor, con el que el liderazgo debe de tratar a los creyentes en la Iglesia. Y nótese que todos ellos deben ser tratados con amor. Este
se manifestará en el respeto mutuo hacia cada uno de ellos, teniendo en cuenta las características personales de los que son mayores en edad, que requieren un trato especial con todo respeto y afecto, y a las jóvenes con pureza, y a todos sin excesión, es decir, con amor. Hay ocasiones en que el liderazgo se excede en sus atribuciones y considera a los creyentes como sus siervos, y trata con falta de amor a quienes son siervos de Cristo y ovejas de su rebaño. Pero nótese que nadie que sirve en tareas de pastoreado en la Iglesia tiene ningún derecho a tratar despóticamente a quienes son propiedad de Cristo, comprados al precio de su sangre, ya que la falta de amor invalida cualquier ministerio del liderazgo en la congregación. Y la misma palabra de Dios así nos lo muestra. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 1, dice: Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Es por eso que la Iglesia debe atender las necesidades de quienes no pueden alcanzar los recursos necesarios para ello, porque están solos y desvalidos, como pudiera ser, por ejemplo, el caso de las viudas. Pero si bien es cierto que la razón principal de la Iglesia es la enseñanza a los creyentes y la evangelización en el exterior, el mensaje de amor del Evangelio de la Gracia ha de ser respaldado con el amor por quienes padecen necesidad. Y esta atención comprende también a los pastores a pleno tiempo, ya que el obrero es digno de su salario. Durante algunos años han insistido en que el que sirve en la obra llamado por el Señor debe hacerlo por fe, pero se olvidan que la fe del que sirve recibe la respuesta de la fe del que es servido, ya que el primero para descansar en Dios, que a su tiempo le proveerá de cuanto necesite, pero esta provisión vendrá de la mano de los creyentes que, comprometidos con la obra, atienden a las necesidades de los que sirven en la Iglesia. Y también, sin embargo, hay quienes dicen que el obrero no debe recibir salario, pero tal posición es contradictoria con la enseñanza bíblica. Otros, sin embargo, entienden que el pastor debe de trabajar externamente en alguna ocupación secular, puesto que también Pablo hacía tiendas para su sustento. Pero note que la situación del apóstol era excepcional y hacía trabajo manual para evitar que los enemigos le acusasen de servirse de las iglesias. Las disculpas que se busquen para dejar de atender las necesidades de los pastores y misioneros son simplemente manifestaciones de egoísmo, insensibilidades, falta de visión e incapacidad para comprender la enseñanza bíblica, ya que los líderes, ancianos, pastores, deben ser tenidos en mucha consideración en la congregación. Dios mismo lo ha puesto en ese servicio, por tanto, cualquier acción contra ellos sin motivo constituye una acción en contra de Dios. Téngase en cuenta que las dificultades que se planteen a estos hermanos en el desarrollo de su labor pastoral repercuten en quienes las llevan a cabo y en su propia congregación, como enseña Hebreos capítulo 3 y versículo 17. Por tanto, el creyente debe tener en cuenta que el pastorado no es asunto de elección, sino de provisión. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y versículo 28 nos dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor,
la cual Él ganó por su propia sangre. Ha de llevarse a cabo en cualquier modo, aun en medio de pruebas, porque Dios puso carga sobre ellos para llevar a cabo su misión. Así pues, no es provechoso que los pastores hagan el trabajo pastoral en medio de multitud de dificultades, ya que el pastor, como ser humano, se desanima. Y además, el ministerio se hace con cansancio. El Señor siente desagrado en esto. Las bendiciones se retiran. El creyente habrá de dar cuenta de su actitud hacia los pastores en el tribunal de Cristo, como señala Romanos capítulo 14 y los versículos 10 al 12. Por tanto, la vida cristiana ha de corresponder y respaldar el Evangelio. La ética del creyente tiene una gran importancia en este sentido, ya que el Evangelio es un mensaje a proclamar y un modo de vida. Y todos los creyentes estamos llamados a testificar de Cristo y a hacerlo con nuestra propia forma de vivir, ya que cada uno de los cristianos debemos de procurar vivir a Cristo en el poder del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. La vida personal ha de ser un continuo mensaje del poder transformador de Dios que lleve a otros a Cristo, al considerar la conducta del cristiano. Y nótese lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, como acabo de compartir anteriormente en la primera carta de Timoteo capítulo 5 y versículo 24, donde dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Todos sabemos y hemos visto con nuestros propios ojos que suele haber tanto hombres como también mujeres que son tan evidentes sus pecados que pueden ser comparados con un trompetero que toca delante del hombre anunciando que es un pecador, pero, sin embargo, sin darse cuenta, está todo el camino yendo al juicio. Por ejemplo, aquellos que suelen hacer alarde de ser conquistadores, aun cuando ellos están casados y tienen esposa. También los que manifiestan descaradamente que mienten. También los que no se ocultan en decir que cogen aquello que necesitan, es decir, que roban. Por citar algunos de los pecados que muchas veces las personas, tanto hombres como mujeres, suelen hacer alarde de ello. Amigo y amiga oyente, tarde o temprano se descubrirá. También para aquellos que lo hacen en secreto. Y lo peor de todo es que serán juzgados y juzgadas por Dios mismo. Bueno, algunos suelen pensar como que ellos parece ser que son muy sabios, muy listos, y hacen alarde de lo que hacen diciendo: lo hago y no me pasa nada. Te recuerdo que si este es tu caso, que Dios no tiene prisa, ya que Él tiene toda la eternidad para juzgar al pecador y a la pecadora. Y es por esa razón que, amigo y amiga oyente, si tú eres una de estas personas que pecan en contra de Dios y además piensas que no pasa nada, entonces cabe hacerse una reflexión y es la siguiente: si no pasa nada, ¿por qué vino Jesucristo a la tierra y murió en la cruz del Calvario? Él vino a la tierra y dio su vida voluntariamente. Nadie se la quitó, sino que fue Él el que puso su vida. Y la puso a favor del pecador y la pecadora
que se arrepiente, que se da cuenta que tarde o temprano tendrá que rendir cuentas a Dios. Y es por eso que ahora, aquí en la tierra, en esta hora, en este momento, tú, mi amigo, mi amiga oyente, puedes ponerte a cuenta con Dios. Para ello es necesario que ores a Dios, que le pidas perdón y que aceptes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite esta oración de fe. Dios eterno, reconozco que soy una persona pecadora, que muchas veces me he rebelado en contra de ti, pero en este momento te pido perdón por todos mis pecados, todos mis delitos, y me arrepiento de ellos. Y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.